y hoy hablaremos sobre este trastorno de la salud mental que es la depresión. ¿Qué hacer y qué no hacer en este momento con las personas que lo padecen? Esa es una pregunta que la va a responder Lucy y seguramente es una inquietud de muchas personas, ya que la depresión tiene una alta prevalencia actual y se proyecta a que la tendrá mucho más de aquí al 2030. Bienvenida, Lucy. Gracias. Siempre el tema que nos ocupa hoy es muy importante porque la depresión no solo le pasa a la persona que la está padeciendo, sino que de alguna manera también les pasa a los familiares o a las personas que conviven de cerca, los compañeros de trabajo. Suele ser una queja común en la consulta el no saber qué hacer, y de ahí el objetivo de hablar de esto, porque a menudo, y se ha estudiado, genera como un poco de impotencia en las personas que estamos alrededor, y esa impotencia también se puede traducir, especialmente si es por tiempo prolongada la depresión, se puede traducir como en una intolerancia hacia los síntomas de la persona que está atravesando por un periodo de depresión. Insisto, siempre que hablamos de depresión o de cualquier problema mental, deberíamos decir las depresiones, porque dependen de cada persona. Hay algunos que sobrellevan su depresión como con más capacidad funcional, pero hay otras personas que se ven muy limitadas por su depresión, y como decía, a los familiares, personas allegadas, al inicio pueden sentir más empatía y más buena disposición, mucha afán de entender qué es lo que está pasando, pero con el paso del tiempo es probable que eso se torne hacia intolerancia. Cuando tú dices tiempo prolongado, ¿a qué te refieres o cuánto tiempo puede ser? Por depresión, para que haya el diagnóstico, debe haber este estado de ánimo que interfiere con el normal desempeño de la vida, al menos por un mes. Pero si pensamos que una persona lleva en una depresión más de un año, entonces esto ha acarreado que tal vez hasta el funcionamiento de las cosas que la persona se solía encargar en la familia. Digamos que yo era la persona que me encargaba de la adquisición de la comida o de la preparación de los alimentos, y desde que estoy en este estado anímico que no me provoca nada, que no tengo fuerza ni para levantarme de la cama, entonces todas estas tareas están acumuladas, y ahí es donde es tan importante que los familiares sepan que sí, que es normal que se sientan así, pero que con expresarle esa frustración a la persona que está atravesando por una depresión, tal vez no van a conseguir una mejora, sino un incremento de los síntomas depresivos, porque al hacer reclamos sin querer, o es humano, también cuando toca este tema uno escucha decir, pero es que yo no soy de hierro, y es cierto, pero también entender que si yo me estoy como saturando un poco de el cuidado, no le puedo caer encima a la persona que está atravesando por la depresión, porque eso ella lo va a sentir como una carga y lo va a meter dentro de la ideación depresiva. Es: yo soy un estorbo, conmigo todo es un problema, las personas a mi alrededor vivieran mejor sin mi presencia. Y por eso es tan importante que tengamos esta conciencia de cuando esa persona que está atravesando por una depresión empieza a afectar sus síntomas, la vida de las otras, y cómo ellas tienen que tomar algunas medidas, tal vez pues hablar entre la familia de cómo repartirse de pronto esas responsabilidades que antes
había alguien que se encargaba y ya no está en capacidad de hacerlo. Claro, aquí yo creo que es muy importante la pregunta ¿qué no hacer? Porque ¿qué hacer? Tal vez te puede orientar el especialista, por ejemplo, tú, digamos, si yo tuviera a alguien en mi familia que está tratándose contigo y esa persona estuviera con depresión, yo podría ir y decirte, Lucy, ¿qué hago? Entonces tú me podrías dar pautas de lo que hago. El ¿qué no hago? Me parece que es mucho más difícil y creo que es más factible que caigamos en hacer lo que no hay que hacer, como por ejemplo decirle, pero si lo tienes todo en la vida, ¿por qué te deprimes? O, pero salgamos que te vas a sentir mejor. Cuando la persona no quiere salir, ella está metida no solamente dentro de la casa y del cuarto, sino en su estado mundo. anímico. Exacto, que es tan difícil. Entonces, me gustaría que empezáramos, ojalá, cuéntanos, dinos, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Tocaste dos de las cosas que definitivamente no hay que hacer. La primera es decirle un poco como, sé agradecida, en otras palabras, lo tienes todo, mira que hay personas que no tienen tus circunstancias o tus privilegios, y con esto estamos de algún modo invalidando lo que la persona siente. Por eso es que no hay que entrar en este tipo de discurso, insisto, sin querer. No ese es el propósito con el que se hace, pero termina teniendo ese efecto. Correcto. La persona siente entonces que ella es un problema más para esta familia y que el mundo viviera mejor sin ella. Entonces, lo que no hay que hacer, primero, señalar que lo tienes todo, porque hay un mensaje tácito en eso y es, tú no estás siendo suficientemente agradecida. O qué cómodo, para ti es muy fácil, tú simplemente te tiras en la cama y ya está. ¿Eso lo dice la gente? Sí, a veces desafortunadamente tenemos reacciones que son muy nocivas y que yo puedo entender que a veces vienen de esa frustración de la que hablaba antes, pero que no estamos dimensionando el impacto que tiene en quien lo recibe. Claro, Insisto, claro. no es ni siquiera... No hay nada más lejano a la situación que está viviendo la persona, a la incomodidad absoluta. Claro. O sea, la depresión si hay no puede alguien ser que más la está incómodo. pasando mal en una depresión, persona. es ella. Claro. Siempre la está pasando más mal que cualquiera de los que están alrededor. Entonces, decirle esto de deberías, de esta manera o de esta otra, deberías agradecer, deberías valorar todo lo que tú tienes, eso definitivamente es un no. Culpabilizarla. Es que tú has tomado muy malas decisiones, es que tú no has aprovechado el tratamiento anterior que tuviste, es que cualquier cosa que vaya a ahondar los sentimientos de culpa es también algo que debemos evitar a toda costa. De nuevo, porque esto se mete en una ideación. Es muy importante que además de los síntomas depresivos, es como tener una lente negra a través de la cual yo estoy mirando el mundo, que yo no me la puse a voluntad, que me está pasando, pero que yo tengo una visión negativa de mí misma, del mundo y del futuro. Entonces, todas estas cosas de culpabilización, tal vez a donde llegan es a este marco conceptual que es yo soy un estorbo. Claro, le aportan, es como esa nubecita gris que tiene ingredientes nocivos para fortalecer la depresión. Esa sería la ideación depresiva, Exacto. donde voy metiendo elementos que aportan a y este que solo estado. confirman tal vez los pedacitos positivos que le haya dicho esa misma persona en el día. Tal vez no han contado tanto como este pedazo que dijo en un momento de ofuscación. Continuemos con lo que no hacer, pero yendo también al hacer, porque mucho estamos hablando de no decir, pero ¿qué no hacer? El que no hacer es dejar sola, definitivamente. No hay que dejar sola. No hay que dejar sola del todo, hay que respetar un poco, pero hay que estar muy presente. Estamos hablando que
la depresión es uno de esos trastornos mentales que puede ocasionar la ideación suicida. Entonces, cuando el individuo lleva mucho tiempo en soledad, es como que ese curso de pensamiento tal vez coge mucho vuelo. A veces estar presente es la indicación. En el qué hacer es estar presente, a veces ofreciendo pequeñas ayudas para cosas así básicas. Hablamos que el individuo no tiene la motivación, a veces ni para pararse de la cama, darse un baño y menos arreglar su cuarto. Entonces, a veces ofrecer el que yo vengo y mientras converso contigo te ayudo a organizar por lo menos esta parte de la habitación. Eso es una de las cosas que la persona que está atravesando por un momento así más aprecia, y es que hay esta presencia amorosa que está allí un poco preguntándome, sin decirme mucho, pero preguntándome, ¿te sentiría bien, te sentaría bien que yo ordene un poquito esta parte o haga por ti las compras de la semana que no has tenido la fuerza para hacerlas? ¿Qué pasa con esta persona que dice, déjame solo, déjame sola? O sea, está sumergida en este momento de depresión, pero no quiere recibir esa compañía. Es un poco como un estar allí, no dejarla del todo sola, pero tampoco invadirla. Sí. Es como encontrar ese punto medio, pero sí hacer saber, aquí estoy. A veces el mensaje de, más que preguntar cómo estás hoy, porque puede ser la respuesta igual que ayer, entonces sin una forma invasiva, pero decir, me levanté pensando en ti, te acompaño. Me importas, me preocupo eso. por ti, quiero estar contigo, estoy pendiente de ti. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la decisión del tratamiento? ¿Qué hacer ante esos casos? Y qué no, y cuando o sea, qué hacer y qué no hacer cuando llegan y te dicen, mira, porque de todas formas la depresión tiene un diagnóstico y el diagnóstico debe ser correcto, como en todo. Sí. Entonces, ¿qué hacer? Por ejemplo, digo, si eres familiar, ¿cómo tomar la decisión correcta de si seguir el rumbo de ese tratamiento o no? Si ir a una segunda opinión o no. ¿Cómo se maneja eso? En principio, comprender que dependiendo de la gravedad del problema, debe ser atendida de todas maneras una depresión. No va con el paso del tiempo solito a mejorar. No. Es más, puede que arrastre, porque como hablamos de esta desmotivación generalizada, de esta falta de placer, aún en las cosas que antes solían tenerlas, de que hay unos serios problemas de autoestima, y si ha interferido mucho con el desempeño, entonces el logro de esa persona está muy disminuido. Cuando esto sucede, sin duda, debe estar en manos de profesionales y dejarse guiar por el profesional, y un poco para los familiares ser pacientes frente al resultado. Yo creo que en el qué hacer y el que no pasa a menudo que, como si es un hecho que esto implica gastos para la familia, una inversión también de tiempo, de esfuerzo, de quien lleva, entonces como que si la persona no empieza a ver resultados inmediatos, los familiares, es común encontrar que la persona que sufre la depresión se queja en la consulta de que le preguntan, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo vas a estar así? ¿Y hasta cuándo vamos a seguir gastando en ti? ¿Y hasta cuándo te vemos en esta actitud de no funcionar? Eso a todas luces evitarlo. Entonces yo creo que un poco confiar en los profesionales y hacerle las preguntas a los profesionales que sean necesarias. Yo creo que desafortunadamente hay veces donde ni siquiera a nosotros mismos no es posible controlarlo todo y abarcarlo todo, porque como digo, puede haber pequeñas frases, pequeñas intolerancias o simplemente ausencias
que desde que estoy en una depresión mi papá no me habla. Y entonces como ese reproche callado puede ser más nocivo para esa persona. Entonces, ¿qué sí hacer? Hablar abiertamente de cómo se siente la persona en el tratamiento, validar mucho sus emociones. La persona que está atravesando por esos momentos, a veces lo único que necesita es que la escuchemos, no que le digamos, es que noto que no te está sirviendo, o ¿qué vamos a saber si le está sirviendo? Probablemente hay momentos en la consulta donde se remueven cosas que son muy dolorosas. Entonces, afirmaciones como te vi salir muy brava de la cita, no van a ser factores de ayuda. Es como realmente para los familiares es un acompañamiento, yo diría, más callado, que verbalizando todos nuestros sentimientos, ser cautos en la verbalización, que son naturalmente, si yo ya llevo como familiar un tratamiento y no veo resultados, podría decirle, mira, he averiguado a esta persona, tal vez pudiéramos tener una interconsulta. Creo que los pacientes y sus familias siempre están en el derecho de cuestionar el trabajo profesional o venir y decir, mire, tal vez esta información a usted le está haciendo falta, porque puede ser que la persona reporte ante uno un bienestar y tal vez en la casa no se esté dando el mismo resultado. Entonces, siempre tener muy claro cuando decíamos al inicio que esto les pasa a las familias, no solo le pasa al individuo, sí debemos tener un rol activo, pero ese rol activo es como de una escucha también activa, y la escucha activa valida los sentimientos de la otra persona, le da la oportunidad y no entra a discutirle si debe sentirse así o no debe sentirse así, porque esto muchas veces ni corresponde con la realidad. Es decir, tenemos personas que aparentemente son muy exitosas y aún así están atravesando por una depresión. Tampoco, Entonces, claro, no es que hay un prototipo, no es que uno dice, esa persona se ve y está en depresión. No, puede haber depresión con múltiples máscaras. Así es. Sí. Obviamente siempre nos gusta hacer un resumen de lo que sí y lo que no. Has dicho cosas muy importantes para quienes están pasando por este proceso, y nos faltaría tal vez preguntarnos qué hacer si tú no eres la persona que está con depresión, pero estás al lado de la persona. O sea, ya hemos hablado, pero para sí misma, para el cuidado de esa persona, por lo que es tan fuerte. Claro, es como todos los cuidadores deben saber que necesitan ellos cuidarse también. Y para cuidarse, la analogía que yo tengo con esto de los cuidadores, y ahorita participé en una actividad, es una curiosidad, es ¿cuánto pesa este vaso? Digamos, podríamos elucubrar diciendo tantos gramos. Pero luego yo pregunto, ¿y cuánto pesa si lo tengo que sostener por mucho tiempo? Pues pesa toneladas. Claro. Esa es más o menos la visión que debemos tener. Quien cuide debe preguntarse a sí misma por cuánto tiempo está sosteniendo esa situación, sea en depresión o en cualquier otro problema de salud física o de salud mental. Y cómo descanso yo, dejando el vaso un ratito. Es decir, tal vez hablando con el resto de familiares, o si no puedo porque las circunstancias no lo facilitan, tratar de encontrar un tiempo para mí, así sea breve. Varios periodos breves en el día son mejores que no tener ninguno. Hablar con alguien y decir cuán difícil está siendo, porque a veces ese peso que tiene el cuidador sin querer lo puede transmitir a la persona que está cuidando, y de pronto
es otra de las cosas que no debemos hacer, y es personalizar. Yo hago todo esto por ti, yo me esfuerzo, yo hago todo A, B y C y tú no mejoras. Y esto, insisto, es como Culpa. pasar por el tema de mi persona, cuando lo que ella le pasa no tiene nada que ver con hacérmelo a mí, no me lo está haciendo a mí, es algo por lo que ella está atravesando. Entonces, el cuidador debe descansar y debe ponerse a sí misma por ratos, primero en el sentido de establecer que si hay un desbalance, cuando estás cuidando de alguien, eso implica mucha inversión de tiempo, de esfuerzo, y hasta la expectativa de que tal cosa le sirva, que vaya mejorando, y cuando los resultados no son positivos, pues el cuidador necesita más que nunca descargar su vaso y encontrar un poquito de relevo. Sí, eso es muy importante. Este tema da para mucho más, Lucy, porque yo pienso que la depresión tiene muchos matices, no solo la vive quien está pasando por ella, sino el entorno, como tú lo mencionaste. Importante decir que hoy estamos hablando con Lucy Roldán, psicóloga clínica, y ella nos ha dicho qué hacer y qué no hacer en casos de depresión. Yo voy a mencionar algunas ideas que tal vez tú puedes complementar si alguna se me pasa, pero no llegar a hacer reclamos a la persona, no decirle es que mira, lo tienes todo, no invalidar, no decir, ay, mira, pero qué cómodo, qué fácil tú en esa posición, mientras que nosotros estamos haciendo todo esto por ti, no culpabilizar o no ahondar en sentimientos de culpa, no dejar sola a la persona, igual tú nos hablaste sobre, por lo menos no dejar que caiga en soledad. Esa fue la explicación. En aislamiento, eso. En aislamiento, exacto. Y tampoco como preguntarle hasta cuándo, porque es que no hay un tiempo, nadie lo sabe, y no juzgar, ¿no? No juzgar lo que está viviendo. Pero lo que sí, y me gustó mucho esto que dijiste, es ser pacientes. Ser paciente con ese proceso, porque al mismo tiempo de que no sabes cuánto va a durar, tampoco tienes una fórmula específica para ya, salió de la depresión y todo volvió a ser normal. Hablaste de la empatía al inicio, de confiar en el especialista y hacer las preguntas que sean necesarias, hablar abiertamente de cómo se siente la persona. Eso quizá es muy importante, porque estamos hablando que tal vez quien vive por una depresión, atraviesa por ella, siente como que todo está tan oscuro, todo es tan difícil, todo se ve tan desesperanzado. Pero si hay un familiar que les recuerda que ha pasado por situaciones así, que ha salido adelante, que esto es como una tormenta, y que la tormenta va a pasar, y que mientras yo estoy aquí acompañándote, pero que como vas a salir, vamos a salir, eso siempre infunde esperanza. Muy bien. Y por último nos hablaste del cuidador y pues cuidar al cuidador, ¿no? Que el cuidador también se cuide de sí mismo. Lucy, se cuide a sí mismo. Gracias por compartirnos este espacio, gracias por orientar a muchas personas que seguramente les está sirviendo y que les servirá en el futuro. Pues ojalá no fuera así, ojalá no hubiera tantas personas con depresión, pero estadísticamente está comprobado que es muy alto el número. Entonces, qué bueno que puedan haber escuchado esta entrevista y que si no, la puedan volver a escuchar porque queda publicada en el canal de YouTube. Cuéntame de cuál es el más reciente episodio de Mundo Interior. El más reciente, ya publicado, es sobre la conexión mente-cuerpo, pero hoy publicamos uno nuevo que tiene que ver con nutrición intuitiva, del control a la libertad. Está muy bello para que lo escuchen. Mundo Interior es el podcast que fundamos Lucy y yo, y ahora Lucy se quedó con esa ruta tan productiva. Qué chévere, ya lo voy a escuchar entonces. Gracias. Y lo pueden buscar en todas las plataformas de podcast. Después de las 5 de la tarde hoy. Ok, en Mundo Interior. Lucy, nos despedimos. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ti siempre por la invitación. Nos veremos en noviembre. Nos vemos en noviembre.